ciclo cuarto, ¿no?, de 2019. La charla de hoy es sobre protección internacional en España, que lo va a dar la señora Noelia Martínez Moreno. Bueno, antes le voy a hacer una pequeña presentación de lo que es PAREN. PAREN en Murcia es la Asociación de Ayuda a Personas Refugiadas. PAREN realiza distintas actividades a través de las coordinaciones. Todos los miembros de PAREN son voluntarias y voluntarios. Tenemos varias coordinaciones, mesas de conversación que disponemos de 9 mesas en distintos puntos de la ciudad en distintos horarios, también distintos niveles. Tenemos actividades que facilitan la comunicación oral en distintas situaciones de la vida diaria y acerca los lazos entre los usuarios y PAREN. Tenemos una coordinación de cultura que disponemos todos los fines de semana de actividades culturales, teatro, cine, organizadas para nuestros usuarios y usuarias fuera del programa de protección internacional y dentro del programa. Tenemos otra coordinación de recursos y servicios donde trabajamos homologación y convalidación de títulos, administración pública, consultas, asesoramiento, acompañamiento, ALSEF, seguridad social, ayuntamiento, empadronamiento, extranjería, etc. Tenemos consultas legales sobre asilo, protección internacional con nuestra abogada especialista. Tenemos asesoramiento sobre contratación con empresas. Y en empleo tenemos contacto con algunas empresas de Murcia que estamos ampliando. Sensibilización, tenemos una coordinación nueva que la habíamos empezado el año pasado, pero ahora hay una coordinación específica que damos a conocer sobre la situación de las personas refugiadas a través de un programa de sensibilización para institutos secundarios y centros donde participan personas refugiadas y la coordinadora. Hay otros proyectos en marcha, bueno, estamos dando bicicletas y ayer hemos recibido bicicletas que ha donado la policía local de Murcia. Tenemos también unos talleres de cocina y 2 proyectos más, uno de cuentacuentos y narrados y otras cositas más que les iremos diciendo a lo largo de las otras ponencias. Sí. Queríamos aprovechar dentro de lo que es nuestro programa de voluntariado para dar las gracias porque muchas personas que entraron como usuarios de PAREN, como personas refugiadas, después de estar un tiempo en España empezaron a ayudar a otros compañeros y ellos mismos se han convertido en voluntarios. Así que queremos llamar a Yaya y a Sala para darle el certificado de voluntario. ¡Bravo! Gracias. Ellos esta semana han participado en LUCAM. Salah en LUCAM ha dado un curso de sensibilización y esta semana Yaya y Salah y la coordinadora en un instituto aquí en Murcia. Pero Salah aparte hace muchas otras cosas más. Todo lo que necesitamos se lo tenemos. ¡Bravo! Noelia Martínez Moreno va a presentar una charla que se titula La protección internacional en España. Brevemente presentar su currículum. Es licenciada en Derecho. También cursó el título de especialista universitaria en mediación y resolución de conflictos. Además, también tiene un curso de especialización en metodología de la dinamización comunitaria. Es abogada de la Fundación CEPAIN, Convivencia y Cohesión Social, además de la abogada responsable del proyecto Red de Acogida de Integración Social de Solicitantes de Protección Internacional en Murcia Acoge. Ha sido conferenciante en materias de extranjería, asilo y refugio y hoy por suerte contamos con... Es un honor tenerla acá para la charla que va a impartir hoy. Sí decir que durante la charla de Noelia vamos a hacer breves parones para que nuestros traductores Sala y Alba puedan interpretar en francés y yo voy a intentar hacer un brevísimo resumen en inglés para los amigos de África anglófona. Así que cuando quieras, Noelia. Quería hablaros de la protección internacional, pero sobre todo desde una perspectiva más práctica, ¿vale?
lo que yo quiero que todos tengáis claro después de escuchar esta charla es que si os encontráis con una persona que quiera solicitar protección internacional en España, le podáis guiar y decir qué es lo que necesitan para seguir e iniciar ese proceso, ya que es un proceso muy complicado, con muchas fases y que muchas veces uno se puede perder y pensar que no va a llegar a buen puerto. ¿Vale? Entonces, todo este proceso se basa en la definición de refugiado que está prevista en la Ley de Asilo y Refugio española, que a su vez se basa en la legislación internacional. Entonces, la legislación internacional, y a su vez la española, reconoce que toda persona que ha salido de su país por motivos de persecución, ya sea por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o cualquier otra situación que pueda documentar y probar y que le determine temores y que por eso haya tenido que salir de forma precipitada de su país, pueda obtener protección en un tercer país donde se sienta más seguro. Eso es normativa internacional y está reconocido en casi todos los países que tienen una protección de los derechos humanos. Entonces, como os decía, yo no quiero contaros aquí la Convención de Ginebra, ni la Ley de Asilo Española, ni el reglamento, ni cómo se configura, sino que me gustaría daros una serie de consejos desde una perspectiva más práctica, y por eso pues, me he inventado un caso que puede ser completamente real. Este es Ali, he llamado, es un chico de Yemen que acaba de conseguir llegar a España, ¿vale? Ha hecho un largo viaje, viene huyendo de la guerra porque además del conflicto que existe en su territorio, está recibiendo amenazas porque pertenece a un partido político y aparte es activista defensor de los derechos humanos. Entonces, después de un largo trayecto de pasar por múltiples países, ha conseguido llegar a España. ¿Cómo ha llegado a España? En una embarcación que ha sido interceptada en las costas de Motril, y al llegar a España le han puesto una orden de devolución. Claro, él ha llegado a España después de pasar por tantos países, después de pasar tanto miedo y tanta persecución, y se encuentra que ha llegado aquí, que no tiene documentación, que no puede trabajar y que está perdido. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle? ¿Qué debe hacer? Pues Ali está pensando en una opción que le dijeron unos compañeros suyos cuando iban en la embarcación, y es que hay una cosa que se llama asilo, pero en realidad nadie sabe explicarle eso que es. Entonces, como sí que le han comentado que existen organizaciones que dan información, que ayudan a las personas solicitantes, pues se ha decidido por venirse a Paren a preguntar qué debía hacer. Para eso estamos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a contar a Ali? Pues primero, que tiene que acudir a la Oficina de Extranjería de Murcia, y ahí tiene que solicitar una cita previa para solicitar protección internacional. La famosa cita de la cita. Entonces, ¿qué es lo que debe presentar Ali para poder conseguir esta cita? Pues su pasaporte, y si lo tiene, y un empadronamiento para documentar que está viviendo aquí en Murcia. ¿Vale? Bueno, Ali ya ha acudido a su cita y ya tiene la cita de la cita. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues el día que le han citado tendrá que acudir de nuevo a la Oficina de Extranjería y tendrá que tener muy claro, primero, el idioma en el que quiere, en el que se le realice la entrevista, y esto, aunque parezca una tontería, es muy importante porque cada uno tenemos que tener claro el idioma y no pensar en cómo será más fácil encontrar un traductor, sino es muy importante saber en qué idioma queremos hacer la entrevista para poder expresarnos bien y comentar todos nuestros motivos por los que solicitamos la protección internacional. Ese día no me van a hacer la entrevista, sino ese día simplemente me van a pedir los datos básicos para asignarme el MIE si antes no me lo habían asignado, y me entregarán un documento con una foto identificativa y con la fecha en la que realmente realizaré mi entrevista y contaré cuáles son todos mis motivos para intentar solicitar la protección internacional en España. Esta entrevista será aproximadamente, según los plazos que hay ahora mismo, entre 2 meses y 2 meses y medio después. Bueno, este documento que nos van a dar el día que vayamos a solicitar oficialmente la protección internacional es muy importante porque marca el primer paso en el procedimiento. Primero, porque desde que se formaliza oficialmente la protección internacional ya no me pueden expulsar de España en ningún momento hasta que no se finalice el procedimiento completo.
Y segundo, porque es el documento que hace que de forma oficial sea solicitante de protección internacional y por tanto pueda acudir a solicitar las ayudas previstas que hay dentro del sistema. Estas ayudas están previstas en la propia ley de asilo en España, que dice que todo solicitante de protección internacional tiene derecho a solicitar una acogida. En principio, como el procedimiento de protección internacional en España, la ley prevé que se va a solucionar en 6 meses, que todos los solicitantes que estén aquí en 6 meses tendrían que haber recibido una resolución afirmativa o negativa, pero en 6 meses, cosa que sabéis que es absolutamente irreal. Esa acogida duraba 6 meses. Como vieron que realmente esto no era una realidad, ese periodo se ha ido alargando y hoy en día se puede estar en el proceso de acogida hasta 24 meses. En este principio, como os decía, el Estado, como España no era un país que en inicio fuera país de acogida de solicitantes de protección internacional, solo se acogía a los solicitantes en unos centros que eran como una especie de albergues gigantes que había en 6 ciudades españolas, 2 en Madrid, uno en Sevilla, otro en Valencia, en distintas ciudades. Pero desde que se produjo la crisis con los ciudadanos sirios y se despertó el fenómeno migratorio, el Estado se vio desbordado y entonces hoy en día esta labor de acogida la están llevando a cabo las distintas entidades. En Murcia, ¿quién la lleva? CEPAIN, ACCEN, Cruz Roja y Murcia Acoge, ¿vale? Pero es únicamente ACCEN la entidad que puede hacer que uno ingrese en el programa. Y esto es muy importante, porque una vez nosotros ya hayamos ido a la cita de la cita, tengamos el papelito con la foto, nuestros datos y el día que tenemos el día de la entrevista, ya podemos solicitar la incorporación al programa para intentar que nos ayuden e intentar que esa precariedad y esa necesidad que tenemos pues sea cubierta. ACCEN realizará una entrevista previa, valorará la vulnerabilidad de cada uno y lo que necesite, y en función de eso y de las plazas que haya a lo largo del territorio español, pues nos podrán redistribuir a lo largo de España. Entonces, nuestro solicitante ha acudido a ACCEN y le han hecho una entrevista, ha contado su historia y le han confirmado que entra en el programa, pero estamos confundidos, porque no le han explicado qué es el programa, ni qué implica, ni cuánto tiempo, ni si va a poder trabajar, ni si le van a trasladar de ciudad, no sabe nada. Entonces, vamos a explicarle a nuestros solicitantes qué es lo que implica entrar en el programa y qué es lo que el Ministerio de Trabajo y Migraciones tiene previsto para cualquier solicitante de protección internacional. Entonces, todas las asociaciones que están ofreciendo este servicio tienen que asegurar que el solicitante tenga acceso a los recursos básicos del sistema, tenga una atención jurídica y administrativa, tenga acceso a unos traductores que le hagan superar la barrera lingüística, un aprendizaje del idioma en caso que no sea castellano-hablante, escolarización de apoyo escolar si son menores, cobertura de las necesidades básicas, formación de acceso al empleo, acceso a una vivienda y apoyo psicosocial. Estos son todos los servicios que se tienen que cumplir a cualquier solicitante de protección internacional dentro de ese servicio de acogida. El proceso en sí está dividido en diferentes fases. Hay una primera fase que es esta que hablábamos, que es la fase de acogida, donde el Estado nos tiene que garantizar estos servicios que veíamos, y en esta fase los solicitantes están en un dispositivo de acogida donde se le cubren todas sus necesidades básicas y además intentan ayudarle a alcanzar las habilidades que le permitan una vida diaria independiente a la salida del dispositivo. Atención psicológica, atención jurídica en su proceso de formalización de protección internacional, así como traducción e interpretación en caso de que fuese necesario, acompañamientos y demás. Una vez acaba esta fase, los solicitantes pasan a una segunda fase de integración de autonomía. Esa fase se puede extender durante 12 meses más. En esta fase los solicitantes ya no viven, digamos, en una vivienda que pertenezca a la organización, sino que desde la organización se le ayuda a encontrar una vivienda en la que ya el solicitante tiene que intentar llevar una vida más independiente y eso sí, mediante un acompañamiento económico, porque se da una ayuda para manutención para vivienda y acompañamientos sociolaborales, psicológicos, formaciones, seguimos con el asesoramiento legal
así hasta el momento en el que el solicitante incluso recibiese una resolución estimativa. En caso de que el solicitante recibiese una resolución denegatoria de su asilo en medio de alguna de estas fases, pues sintiéndolo mucho, se le daría desde el Ministerio un plazo de 15 días para abandonar el dispositivo. Y este es uno de los riesgos que tiene este proceso, que el sujeto puede pasar de tener todo garantizado a quedarse absolutamente sin nada. Es una de las grandes tragedias que tiene este proceso, porque aparte el proceso de salida son 15 días, no hay más prórroga. Hacer una precisión más respecto de las fases del procedimiento, aunque hemos visto que eran 6 y 12 meses, en total 18, en casos en los que se pueda probar o se considere que los solicitantes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, se puede prorrogar hasta 24 meses. Normalmente suele ser en caso de que haya alguna persona que sufra alguna patología, alguna enfermedad, o que haya familias con niños pequeños de por medio, o alguna persona que, pues bueno, que se encuentre en una especial situación que necesite esa actividad protectora del Estado pues un poco más rápida en el tiempo. Y bueno, yo he venido aquí a hablar de esto. Es muy bonito este procedimiento, apenas tiene fases, ¿verdad? Parece fácil. No, tranquilo que no lo voy a contar todo, pero este es el procedimiento en la que la mayoría de vosotros estáis inmersos. Ahí lo único que es un pequeño esquema de las distintas fases por las que va pasando el proceso hasta conseguir esa resolución. No lo vamos a ver, no os preocupéis, era simplemente porque supierais lo que había. Voy a explicar un poquito lo que es el procedimiento desde esa parte jurídica, lo que realizamos en extranjería, digamos. Lo primero y lo más importante es la entrevista. Antes nos hemos quedado en el que íbamos a la oficina de extranjería, solicitábamos la cita para la cita, nos daban el papelito donde ya no nos podían expulsar de España y nos decían cuál era el día que teníamos que ir a la entrevista. Pues ha llegado el día de la entrevista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tener claro que es el punto central del procedimiento. Es el momento más importante porque es cuando nosotros tenemos que contar cuáles son todas las razones por las que hemos salido del país, por las que estamos pidiendo esa protección por las amenazas y el peligro que corremos en nuestro estado de procedencia. Entonces, en esa entrevista hay 3 cuestiones obligatorias. Primero, que es muy importante que nos informen de los derechos y obligaciones como solicitantes de protección internacional, que nos tienen que dar un folletito informativo en nuestra lengua o en una lengua que nosotros podamos entender y tenemos que firmar esa recogida de derechos. Es muy importante que haya un traductor del idioma que nosotros hayamos elegido previamente para poder contar con toda facilidad nuestros motivos, que no es una cosa que por desgracia suceda mucho, porque estoy segura de que algunos de los que están aquí ya solicitan protección internacional en vuestra entrevista el traductor o no contaba o no traducía la mitad de las cosas que decíais o directamente no era de vuestra lengua vernácula, no podíais expresar todo exactamente. Y luego también es muy importante que si tenéis pruebas del tipo que sean, documentos, fotos, vídeos, lo que sea, los aportéis para darle validez a vuestro relato. Entonces, sí que es muy conveniente otra cosa y es que antes de acudir a la cita las entrevistas se preparan. Se preparan en el sentido de que los motivos para solicitar protección internacional en España son los primeros que hemos visto. Y eran esas amenazas y esos fundados temores por las razones que veíamos. Temores por persecuciones por raza, religión, pertenencia a un determinado grupo y demás. Entonces, todo lo que se salga de ahí es información extra que incluso nos puede perjudicar. Porque como esto se basa en un temor y en ese especial riesgo que yo corro en mi país, si yo, por ejemplo, me centro en contar cosas de carácter económico, estoy desacreditando mi historia. Y entonces la persona que la vaya a leer va a decir, no, esta persona es un inmigrante económico normal y ha salido de su país porque quiere una vida mejor y este no es su proceso, que intente otras vías de regularización. Entonces es muy importante que todo ese tipo de detalles nosotros los tengamos presentes y si es posible que acudamos previamente a hablar con alguien que nos pueda orientar de cuáles son esos motivos dentro de nuestra historia que nosotros debemos enfatizar y cuáles son otro tipo de cosas que aunque también nos estén sucediendo, pero debemos dejar un poco atrás y no comentarlas directamente. También la persona que conozca un poco este tipo de procesos nos va a ayudar a buscar pruebas.
Porque las pruebas normalmente cuando nosotros lo pensamos, pues pensamos que como si fuera cualquier procedimiento administrativo y no lo es, porque a lo mejor una foto de una captura de pantalla de una red social en un procedimiento de asilo es una prueba. En un procedimiento a lo mejor más burocrático que en el Estado no te vale, pero en un procedimiento de asilo es una prueba. Un vídeo que yo grabé en un determinado momento es una prueba. Una noticia que yo recojo y capto de internet es una prueba. Hay muchísimas cosas que a lo largo de nuestro relato una persona que conozca el procedimiento nos puede indicar y que nosotros podemos ir recogiendo para luego aportarla, o bien el día de la entrevista o bien posteriormente, no tiene por qué ser el día de la entrevista. Al finalizar de la entrevista, al solicitante se le va a entregar un documento que es el volante provisional, que este documento va a ser su documento de identidad mientras que no reciba su primera tarjeta roja. Es un documento muy sencillo, muy parecido al anterior, que lleva una foto y los datos básicos de la persona. Con ese documento el solicitante de protección internacional ya tiene, por ejemplo, los derechos reconocidos a la asistencia sanitaria. El siguiente paso del procedimiento es la admisión a trámite. Pasado un mes de haber realizado la entrevista, el solicitante tiene que solicitar cita a través de la página web de extranjería, una cita previa a través de internet, para solicitar la obtención de la primera tarjeta roja. En España, como son muchas las solicitudes que se están tramitando ahora mismo y poco el personal que está adscrito a la Oficina de Asilo y Refugio, que es la que tramita todo este tipo de procedimientos, lo que en la práctica está sucediendo es que todos los procedimientos se están admitiendo a trámite por silencio administrativo, porque la ley prevé que si en el plazo de 30 días la Oficina de Asilo y Refugio no te ha dicho si considera si tu procedimiento tiene o no que ser tramitado, automáticamente pasa a ser tramitado. Y esa es la realidad de hoy día, ¿vale? Por eso hay muchos solicitantes que a lo mejor no han dicho muchas razones en su primera entrevista o no se han explicado bien o lo que sea, pero no han tenido problemas durante la tramitación porque no se ha validado, no se ha revisado si realmente esa solicitud es por razones de protección internacional o no. Entonces esto es lo que se denomina la admisión a trámite de forma automática. Una vez acuda allí el solicitante, después de transcurrido este mes es cuando le van a dar la primera tarjeta roja. Esa primera tarjeta roja tendrá validez por 6 meses y solo permite la residencia en España, pero no aún el trabajo. Tendrán que pasar 6 meses más para que el solicitante pueda obtener permiso de residencia y trabajo. Pero esos 6 meses no son desde que el solicitante obtiene la tarjeta, sino son desde el día que hizo la entrevista, ¿vale? Eso es muy importante que todo el mundo lo tenga presente, porque no debemos fijarnos en la fecha de caducidad de la tarjeta, sino en la fecha de realización de la entrevista, que muchas veces por lazos temporales de tramitación pueden pasar incluso 2 o 3 meses y la persona puede obtener su permiso de trabajo mucho antes y empezar a intentar normalizar su vida y poder trabajar. Muy importante recordar también que cuando nosotros tengamos la primera tarjeta roja, en ese momento nos van a retirar el pasaporte en caso de lo que tengamos. Este hecho que a muchas personas le produce ciertas dudas se hace como un proceso de protección, porque si tú estás solicitando protección respecto de tu estado porque no te sentías seguro o no te permitía o incluso las injerencias provenían del propio Estado, es una forma de protección del Estado español de el prohibirte o el intentar que permanezcas en este territorio, porque es en él donde el Estado español te puede pasar a proteger. Entonces es en este momento donde, en caso de que tengamos pasaporte, debemos entregarlo a la Oficina de Extranjería. Cuando termine el procedimiento, si el procedimiento ha sido positivo, el pasaporte quedará ahí y el Estado español nos documentará, nos hará un pasaporte que se llama documento de viaje, y en caso de que haya una denegación, pues el pasaporte no lo devolverá, ¿vale? Entonces, tras esto, el procedimiento pasa a una segunda fase, que es la fase de instrucción, que es la fase desde la que en la Oficina de Asilo y Refugio una persona valora nuestro caso. Este procedimiento, este proceso de instrucción puede durar desde 1 año, año y medio hasta 3 años o más, dependiendo del personal que tenga
porque la oficina de asilo y refugio tenía una serie de personal, había tenido una dotación de personal extra y hace unos meses se lo quitaron y se quedaron con la mitad del personal, con lo cual ahora tienen el triple de solicitudes y la mitad del personal, con lo cual pues la cosa no prevé que ese periodo de 3 años vaya a ser cada vez menor, sino que vaya a ser cada vez mayor. ¿Qué es lo que hace ese instructor, esa persona que está allí en la oficina? Pues normalmente los instructores están divididos por países que conocen bien la problemática de los distintos estados. Entonces evalúan los motivos que nosotros hemos dicho y en función de eso pues llegan a una decisión. En algunas ocasiones, cuando no tienen claro la decisión que tomar o porque en el país se estén produciendo circunstancias que consideran que pueda ser peligroso que la persona vuelva, pueden poner el expediente en lo que se llama periodo de prudencia, que es que durante un año y medio dejo ese expediente parado y el solicitante sigue viviendo aquí en España hasta ver cómo evolucionan las circunstancias que han hecho que el instructor tome esa decisión. ¿Qué puede suceder también? Que cuando el instructor llegue y vea la entrevista, los documentos aportados, si se ha aportado más documentación, si se ha hecho una ampliación de alegaciones, tenga dudas. ¿Y qué es lo que hará en ese momento? Pues solicitar una segunda entrevista. No es lo común, pero sí que se da. Hay en ocasiones que, digamos que el instructor es la persona que tiene que tomar la decisión primera, pero en realidad no te ha escuchado a ti contar tu historia. No sabe lo que tú has contado, no sabe lo que tú has vivido, no te ha escuchado. Sino que ha escuchado una transcripción que tú le has hecho a otra persona. Si cuando él, de las pruebas que tiene delante, le quedan dudas, te puede citar, entonces cita a la persona, normalmente es en Madrid, en alguna de las comisarías de policía, y ahí se realiza una segunda entrevista en la que el instructor pues ahonda en la historia, pregunta detalles, pregunta esas ciertas dudas para llegar a esa decisión que tome sobre el expediente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que en esta fase el expediente se mueva o el instructor tenga más medios para tomar su decisión? Pues lo que tenemos que hacer es aportar todas las pruebas que podamos. ¿Qué tipo de pruebas tienen que ser? Pues las que hablábamos antes, pero también, por ejemplo, una ampliación de alegaciones. Si yo, por ejemplo, he tenido mala suerte y el traductor que me ha tocado en la entrevista no ha recogido todo lo que yo quería expresar, pues es el momento de yo coger un papel y un lápiz y empezar a redactar cuál es mi historia con todos los detalles. Cuantos más detalles yo aporte al procedimiento, más posibilidades y más creíble será mi historia. Porque no es lo mismo que yo diga fui torturado en una sala blanca, que fui torturado en una sala blanca que había 3 lámparas, 2 ventanas que estaban cerradas, la puerta era de color verde, tal. Parece una tontería, porque te lo puedes inventar, pero es muy difícil que una persona se invente todo ese tipo de detalles y sea capaz de recordarlo siempre de la misma manera. Son distintos procedimientos que utilizamos para intentar evidenciar esa credibilidad que nosotros tenemos que aportar en nuestra historia. ¿Qué podemos aportar también? Información de nuestro conflicto, del conflicto que hayamos vivido y de cuál es el país del que nosotros partimos. El ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en los principales conflictos que existen en las distintas naciones, realiza una serie de informes donde se materializan todas las circunstancias y las que él considera aprobadas y todos los conflictos que se suelen dar. Entonces, a partir de ahí realiza recomendaciones a los distintos estados para que los nacionales que se encuentren dentro de esas situaciones sean reconocidos como refugiados o dentro de las distintas formas de protección internacional que ofrecen los estados, pues que en alguna de ellas se englobe a los distintos solicitantes. Entonces, eso es otra forma de aportar pruebas al expediente. Saber cuáles son esas recomendaciones de la CNUR y ver si mi historia se encuadra en alguna de las que allí se engloban. Entonces, eso no solo lo tiene que hacer el abogado, porque el abogado conoce tu historia, pero conoce lo que tú le has contado, sino que es un ejercicio nuestro. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa información,
conocemos mejor que nadie cuál era nuestro entorno, dónde podemos buscar esas noticias. Si nuestro problema era con un grupo o una persona determinada, tenemos que buscar toda la información contendiente a esas personas. Si, por ejemplo, yo he dicho que he contado que el problema empezó en la universidad de no sé qué, mientras que estudiaba no sé cuánto, tengo que presentar todos los documentos que acrediten que yo en ese periodo del que hablaba estaba en la universidad de no sé qué, haciendo la carrera de no sé cuánto. Todos los detalles son lo más importante dentro de esa prueba del procedimiento. Y cuanto más detalle y cuanto más documentos, aunque sean referenciados, más validez tendrá nuestro expediente. Pues tras esto, cuando el instructor ya tenga un criterio sobre el expediente, pues tomará una decisión. Tomará una decisión y esta decisión irá a una propuesta a la comisión, que es la que realmente va a tomar la decisión sobre si se le va a conceder o no la protección internacional a un sujeto en España. Esa comisión se llama Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, más conocida como la CIA. Entonces, cada mes o mes y medio hay una comisión de estas y entonces los instructores hacen una lista de todos los casos que creen que ya están lo suficientemente estudiados como para tomar una decisión respecto a su caso. Esta comisión está compuesta por un representante de cada ministerio dentro de los ministerios que conformen el gobierno en ese momento, que estén presentes en este procedimiento: Ministerio de Interior, de Trabajo, de Justicia y demás. Entonces, estos representantes son los que toman la decisión. Y en esta comisión también está una parte muy importante, que es el ACNUR. El ACNUR tiene voz, pero no tiene voto. Es decir, el ACNUR, todo solicitante de protección internacional tiene derecho a que su caso se le comente al ACNUR, para que el ACNUR, cuando surja esta comisión, tenga un criterio sobre su caso, y entonces el ACNUR hará su propuesta en relación si considera si está más probado o no dentro de sus criterios establecidos para el conflicto, para el caso que se presente. En caso de denegación, pues el interesado podrá interponer un recurso de reposición o acudirse directamente ante la Audiencia Nacional por la vía contenciosa y tendrá 15 días para abandonar España. En caso de admisión, pues se dictará una resolución por la que se concede 1. O el estatuto de refugiado, 2. La protección subsidiaria, o 3. Una tarjeta de residencia por razones humanitarias por las circunstancias que estén ocurriendo en el país de origen. Distintos casos. Tarjeta de residencia por razones humanitarias según el país de origen, Venezuela. Son las tarjetas que se están concediendo a los ciudadanos venezolanos que se están resolviendo su expediente. ¿Por qué? Porque la situación ahora mismo que hay en Venezuela no garantiza que si a un sujeto se le devuelva a su país esté en condiciones de vivir con normalidad y seguridad dentro de su estado. Protección subsidiaria se suele conceder, es una protección que el Estado da por 5 años y se suele conceder normalmente para los sujetos que provienen de un país donde hay un conflicto. Por ejemplo, a la mayoría de los ciudadanos sirios o a la mayoría de los ciudadanos de Yemen se les concede protección subsidiaria, excepto que puedas probar que además del conflicto que esté sucediendo en tu país, pues tengas una especial vulneración. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho, porque seas un representante político, porque seas un periodista y tus opiniones estén vertidas en la opinión pública, porque hayas recibido amenazas que no vayan a cesar incluso aunque ese conflicto acabe. Entonces, en función de las circunstancias en las que te encuentres, la protección internacional que ofrece España es diferente. Yéndonos a un ámbito más práctico, realmente para un sujeto que le den la protección subsidiaria o el estatuto de refugiado, en la práctica es lo mismo. ¿Por qué? Porque te van a conceder una tarjeta de residencia durante 5 años, y a los 5 años, como ya habrás residido legalmente en España, en caso de que, imagínate, que las circunstancias de tu país de origen hayan cesado y ya no haya un conflicto, como ya has residido 5 años de manera legal en España, tú puedes renovar tu autorización como una residencia de larga duración en España normal.
Con lo cual, no hay ningún problema. En caso de que te concedan el estatuto del refugiado, ya eso es una concesión que es para toda la vida. Cada 5 años tú renovarás tu tarjeta y podrás residir en España cuanto tiempo quieras. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el estatuto del refugiado? Pues ventajas, por ejemplo, de cara a la nacionalidad. Si a cualquier nacionalidad de un país no latinoamericano se le exigen 10 años de residencia en España, a un refugiado se le exigen 5. ¿Otros aspectos prácticos? No. La protección subsidiaria del estatuto del refugiado reconoce los mismos derechos a la persona que se le concede, excepto esta limitación temporal de revisión de las circunstancias que se quieran. Respecto a la protección subsidiaria, a la protección por razones humanitarias, pues ya esa sí es diferente. Es una protección que se da por la circunstancia concreta que esté sucediendo en el país y esa es por un año. Al año se volverá a valorar que han cambiado las circunstancias, pues no se ha renovado. Que si han cambiado, que no han cambiado, pues se renovará por un año más. Esa, al ser una tarjeta muy específica, se va valorando cada año si las circunstancias son las mismas que motivaron su concesión. Bueno, ahora ya hemos llegado al final del procedimiento, ¿vale? Ya tenemos una resolución, o sea, ya sea de una manera o la otra. En caso de que el estatuto sea denegado, los recursos suelen ser difíciles. O sea, yo les recomiendo que pongáis mucha esperanza en los recursos, ¿vale? Porque suelen ser denegados casi todos, excepto que haya aparecido una prueba nueva que no haya sido comunicada o que se estén cambiando las opiniones sobre un conflicto en un país concreto. Los recursos que se presentan ante la Audiencia Nacional son muy pocos los que salen concedidos, excepto los que últimamente han salido en los casos de los solicitantes de Venezuela, pero por el cambio de circunstancias de Venezuela. Entonces, sí que es necesario hacerlo, pero dos cosas. Uno, no tiene efecto suspensivo, es decir, esa orden de abandonar el país en 15 días no se suspende. Y dos, aunque sea, no podemos poner esa esperanza en el que eso va a salir porque puede tardar años y mientras tanto nosotros lo que tenemos que estar intentando es buscar otro tipo de soluciones. Tenemos que buscar otras vías, ya sea por ejemplo el arraigo, si ya vamos a cumplir dentro de poco los 3 años en España, debemos centrarnos en buscar una persona, un empleador que cumpla los condicionantes, que nos pueda hacer un contrato de trabajo y poder regularizar nuestra situación por la vía ordinaria. En caso de que, yo qué sé, de que nos hayamos hecho una pareja española o de cualquier país de la comunidad europea a través de la tarjeta de familiar comunitario, pero sí que os recomiendo que no centréis muchísima esperanza en esos recursos porque lamentablemente resoluciones positivas son pocas. Entonces, estar bajo la esperanza de he puesto un recurso cuando no tiene efecto suspensivo y no está saliendo todo lo bien que a nosotros nos gustaría, pues no sería un buen consejo desde mi punto de vista. Así que por supuesto que hay que intentarlo todo y que hay que ir hasta el final, pero teniendo en cuenta la realidad en la que nos movemos, ¿vale? Y ahora un poco quería hablar de los derechos que tienen en España los solicitantes de protección internacional. Y un poco del contexto de todo lo que hemos estado viendo se pueden inferir, pero bueno, tenemos derecho a permanecer en España hasta que se resuelva nuestra solicitud, derecho a ser asistido por un abogado de forma gratuita de turno de oficio en nuestra solicitud, en la entrevista. Y eso es una cosa que muchos solicitantes no lo saben, pero si el día de la entrevista tú llegas y dices quiero solicitar a un abogado del turno de oficio, en la oficina de extranjería están obligados a llamar al colegio de abogados y solicitar que venga el abogado designado de extranjería ese día, ¿vale? Eso es muy importante y muchos de vosotros ni lo sabéis, porque en extranjería no se molestan en decir, tampoco. Tenéis también derecho, como hablábamos, a la asistencia del intérprete, a que la solicitud sea comunicada a la CNUR para que pueda tener conocimiento del expediente e interesarse por el caso, a conocer el contenido del expediente en cualquier momento y aportar cualquier tipo de documentación en el momento que sea, no únicamente en la entrevista, sino desde que se hace la entrevista hasta que recogemos la resolución, en cualquier momento se puede aportar documentación que se tiene que tener en cuenta. Ya ser documentado como solicitante de protección internacional, en el caso de España a través de la tarjeta roja de residencia provisional, y a la asistencia sanitaria, ¿vale? La asistencia sanitaria siempre está reconocida, pero como todo también hay una serie de obligaciones.
son muy básicas. A colaborar con las autoridades españolas en que se pueda resolver el expediente lo antes posible, decir la verdad sobre lo que ahí se implica y sobre la identidad de personas que se hagan referencia, a aportar todas las pruebas que tengamos lo antes posible, a presentar todos los elementos que puedan apoyar nuestra solicitud y a informar y a comparecer cuando no sea requerido. Es decir, si la oficina de extranjería nos manda un mensaje de personas en la oficina de extranjería, es muy importante presentarlo, aunque creamos que va a ser una denegación, aunque lo que sea, porque entonces sí que podemos tener problemas. Y muy importante, a informar sobre cualquier cambio de domicilio. Los solicitantes de protección internacional están obligados que en el momento que se cambia del domicilio es muy importante notificarlo. Ellos tienen allí mismo como un pequeño formulario en el que se indica o simplemente presentando el nuevo empadronamiento del lugar donde nos hayamos cambiado. ¿Vale? Y por último, cuando ya nos lo han concedido, tenemos una serie de derechos como concesionarios de protección internacional. De nuevo, ahora sí que tenemos para siempre la protección contra la devolución y la libre circulación dentro del territorio, autorización de residencia y trabajo de forma permanente, se nos expedirán nuevos documentos de identidad y de viaje, ese documento que yo les decía que es como un pasaporte, pero que se llama documento de viaje, que nos permite viajar por cualquier lugar del mundo, excepto por el país, no podemos volver al país del que hemos huido. Acceso a los servicios públicos de empleo y acceso en las mismas condiciones de los españoles a cualquier tipo de formación ocupacional, trabajo en prácticas, procedimientos de reconocimiento de diplomas, certificados académicos y demás. Y a todos los procedimientos de integradores y de acogida que son específicos de la ley de asilo. Y nada, por mí ya no tengo más que contarles dentro del procedimiento, creo que ya he contado un montón de datos, espero no haber aburrido demasiado y si tenéis alguna duda o pregunta, aquí estoy para